una palabra que es muy cercana a nosotros: el sufrimiento. ¿Sufrimos o no sufrimos? Sí, y sufrimos. Unos sufren por una manera, otros sufren por otra, pero todos sufrimos. ¿Qué es lo que hay que entender del sufrimiento? Recuerden que el sufrimiento no hay que entenderlo, eso no se entiende, jamás lo vamos a entender. El sufrimiento se asume. Cuando estemos pasando situaciones de sufrir y de sufrimiento, eso no se entiende, jamás lo vamos a entender, pero sí lo podemos asumir. Recuerden eso y ténganlo muy presente, porque cuando uno asume el sufrimiento, cambia la historia. Y es lo que Pablo hoy está recordándonos. Él está sufriendo situaciones ya difíciles. Incluso estos días hemos visto las cartas que Pablo ya está diciendo: esto está muy duro, estoy en la cárcel, estoy preso, estoy anciano, esto está sufriendo. ¿Listo? Pero aparte de asumirlo, Pablo hoy nos lo recuerda. Cuando estemos sufriendo, a ese sufrimiento hay que ponerle un propósito. ¿Un qué? Propósito. Un propósito. ¿Cómo así que un propósito? Sí, un propósito. Pablo hoy lo recuerda: sufro por ustedes, por Cristo y por la iglesia. Le está poniendo un propósito. Y eso nos falta a nosotros. Cuando estemos pasando unas situaciones de sufrimiento, pongámosle propósito. Es decir, oye, ¿yo por qué estoy sufriendo? Porque no solamente sufrir por la situación, sino, oiga, yo sufro por este propósito. Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario que me tocaba estudiar hasta las 3 de la mañana para los exámenes al otro día. Había un propósito. ¿Cuál era? Pasar el examen. Cuando uno ve que se está esforzando, vamos a ahorrar, vamos a sacrificarnos por esto. Oiga, me gusta ir mucho a este lugar, pero me voy a dedicar a eso. Le estoy poniendo un propósito. Cuando una persona está enferma, y esa persona que está enferma padeciendo una enfermedad, no sé la que sea, y está doliéndole mucho, si le pone un propósito a ese sufrimiento, cambia el dolor. Cambia el dolor. Sufro por salvar a mis hijos y le ofrezco este dolor por la salvación de mis hijos, o ofrezco este dolor por la salvación de o ofrezco esto por esto. Cambia el propósito. Cuando nosotros le ponemos propósitos al sufrimiento, el sufrimiento se transforma en otra realidad. Cuando Jesús sufrió, le puso un propósito. ¿Cuál era el propósito que él tenía? Salvarnos. Él mismo lo dice: no me quitan la vida, yo la doy por ustedes, yo la entrego por ustedes. Salvarnos, rescatarnos. Ese era su propósito. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Ustedes, mamás, por ejemplo, cuando sufren en el parto de un hijo, ¿sufren mucho o no? Sí. Y los gritos que pegan, terribles, ¿o no? Sí. Pero tienen un Propósito. y es traer la vida al hijo. Incluso el dolor es tan fuerte que hasta el mismo Jesús lo nombró en el Evangelio. Sufren mucho, pero después esa alegría, esa tristeza se convierte en un propósito. Y así sucesivamente todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué madrugamos al trabajo? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué vamos? Porque hay cuando le ponemos propósitos a la vida, cuando le ponemos objetivos a la vida, sabemos que esos propósitos nos motivan y nos levantan. Y ahí es donde Pablo termina diciendo en la primera lectura: es que yo tengo en mí la fuerza de Cristo. A ver, ¿qué tenemos en nosotros? La fuerza de Cristo. ¿Qué tenemos en nosotros? La fuerza de Cristo. Y eso a veces se nos olvida. Hey, si yo tengo ese propósito en ese sufrimiento, sé que cuento con la fuerza de Cristo. Y entonces esa cara así, frustrada, aburrida, que no sé qué. Nada, tenemos el propósito ¿de quién? La fuerza de Cristo. De la fuerza de Cristo. Yo sé que tengo la fuerza de Cristo en mí. Pablo nos lo está recordando, está sufriendo. Tengo ese propósito por ustedes, dice, por Cristo y por la iglesia, pero sé que cuento en medio de este sufrimiento con la fuerza de Cristo, ¿o no? Así que échale ganas a la vida, porque sabemos y tengamos la plena seguridad que contamos con la fuerza de Cristo. Amén. Amén. Yo veré.